un análisis comparativo entre lo que es la experiencia histórica española, ¿no? En la cual la burbuja inmobiliaria se toma pues como un hecho establecido, y el estudio a partir de esa perspectiva de una posible burbuja inmobiliaria en el Perú. El título en específico es ¿hay una burbuja inmobiliaria en el Perú? Un análisis a la luz de la experiencia histórica española. Pues bien, dicho brevemente lo que son los planteamientos teóricos y metodológicos, el enfoque del trabajo, puesto que esto está en el contexto del itinerario de economía política, también relacionado con lo que es historia, instituciones, y todo eso es un análisis poniendo énfasis en el aspecto histórico del fenómeno o las relaciones históricas o análisis histórico que se puedan establecer, y el factor institucional, ¿no? Pues bien, ahí me he valido de estos tres enfoques teóricos: la teoría de las burbujas de Minsky, ¿no? Bastante relacionado con esta hipótesis de la inestabilidad financiera. Luego el planteamiento sobre burbujas de Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, que nos habla sobre la exuberancia irracional y la influencia de las expectativas de los agentes en las formas en que pueden gestionarse o darse dinámicas de burbujas. Y finalmente el enfoque de las burbujas de Hans Lind, ¿no? Que es un enfoque un tanto distinto de los enfoques convencionales, ¿no? Tal vez ya en la discusión de las partes metodológicas se puede especificar un poco más esto, ¿no? Porque sí hay bastantes análisis por delante. Bueno, resumiendo muy rápidamente la experiencia histórica española, que es el marco a partir del cual se va a analizar luego la experiencia peruana, tenemos los siguientes hitos de modo muy puntual. Primero, que la transición urbana en España fue un fenómeno tardío respecto de otros países europeos, ¿no? La transición urbana en España se da pues recién para el siglo XX, cuando en varios otros países de Europa se había dado en el siglo XIX. En ese contexto, durante el régimen de Primo de Rivera, es decir, entre 1923 y 1930, se busca impulsar este sector, impulsar la construcción en un contexto de modernización autoritaria, ¿no? Así como se le ha llamado en algunos análisis históricos. Luego, durante la Segunda República, esto es entre 1931 y 1939, se puso bastante énfasis en la protección de los inquilinos, ¿no? Esto correlacionado con la visión política que se tiene durante este régimen, pero por la brevedad y otras coyunturas que hubieron, no se pudieron concretar medidas tan específicas. Quisieron establecerse ciertas leyes, pero no se llegaron propiamente a consolidar proyectos de ley ni a aprobar formalmente. Y es ahí, en medio de esto, donde estalla la Guerra Civil, ¿no? Periodo 1936-1939, en donde el sector inmobiliario se vio seriamente afectado. Por supuesto, tenemos un contexto de enfrentamiento, donde los inmuebles van a salir dañados seguramente, las expectativas de la economía, de las proyecciones, la seguridad económica, la estabilidad, todo eso va a la baja, y en un contexto así el mercado inmobiliario difícilmente se podría expandir. De hecho, de acuerdo con los análisis y los datos presentados en la investigación, nos encontramos con que en este periodo las hipotecas llegaron a un mínimo histórico, ¿no? Luego, durante el periodo del franquismo, ¿no? Ya restaurado esto, tenemos de 1939 a 1975, un periodo mucho más amplio, en que se dio muy fuerte impulso al sector. En las gráficas que se presentan en la investigación, pues se ve cómo crece sustantivamente la cantidad de viviendas construidas a lo largo de los años, ¿no? Es que uno de los baluartes en política social del franquismo había sido precisamente el acceso de todos los españoles a una propiedad, el derecho a la propiedad. Entonces se pasó de un modelo donde era principalmente rentista, ¿no?, a un modelo de ocaso del rentismo, en que se busca promocionar la propiedad familiar particular de las viviendas, ¿no? Se creó el Ministerio de Vivienda en específico para fomentar la construcción de viviendas. Otro hito particular en este periodo es que hubo una gran inmigración, ¿no?, en España, del campo a la ciudad, y se dieron políticas tan específicas incluso como
obligar a los bancos a que construyan viviendas para sus empleados y todo eso. O sea, se dieron muchas medidas específicas para impulsar esto, generar oferta de viviendas, y esto es importante resaltarlo, fue una iniciativa desde el gobierno principalmente, ¿no? O sea, la dinámica privada empresarial en el sector construcción no estaba lo suficientemente interesado como para que haya un crecimiento como el que se dio aquí. Las políticas de impulso del gobierno fueron importantes, y finalmente en el periodo de transición democrática se da una caída en términos globales de la cantidad de viviendas construidas por año, y hay una reducción de las migraciones del campo a la ciudad, que sí habían sido un factor fuerte durante la expansión del sector en el periodo del franquismo. Pues bien, ya acercándonos a la burbuja inmobiliaria específica que se ha dado en España, los antecedentes los podríamos ver desde el año más o menos 1985. Nos encontramos que el 12 de junio de 1986 España firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se amplían los mercados y liberalizan, hay más relaciones económico-financieras, y esto es importante porque comienza a haber ciertas transformaciones de la estructura de la economía española, y al generarse un espacio de cohesión por esta comunidad económica, ya va sentando las bases para que haya un mayor flujo de inversiones, mayores flujos financieros, y esto es clave en los mercados inmobiliarios. Luego nos encontramos con que en el periodo luego de 1985 se acentúa la tendencia a la propiedad familiar de las viviendas. Es decir, del total de viviendas, cuántos son poseídos por las familias mismas en particular. Ahí nos encontramos que está en torno al 80% del total, o sea, es una cifra bastante elevada de propiedad relativa respecto a las viviendas, comparado con todos los demás países de la Europa occidental. Luego se encuentra también en este periodo que las familias comienzan a adquirir viviendas secundarias, ¿no? Aquellas viviendas que no usan habitualmente, y que en promedio se llega a tener vivienda y media por familia. Esto nos muestra que ya aquello que en la época del Franco era un problema, es decir, la escasez de vivienda, ya no resulta un problema significativo para este periodo, por cuanto la familia española en promedio tendría vivienda y media. Luego, ya en la década de los 90, se vinieron, o apuntando hacia la década de los 90, se vinieron llevando a cabo políticas de financiación de la adquisición de vivienda por medio de los planes trienales, los planes cuatrienales y el plan de vivienda, ¿no? El MOTMA, ¿no? Un ministerio específico para esta cuestión, impulsó el que las personas puedan adquirir viviendas con ciertas facilidades, ciertas regulaciones de precio, dando créditos especiales, etc. Entonces, en una vista gráfica de esto, tenemos aquí el inicio del periodo 1985 hasta el año 2013, y nos encontramos con que, sobre todo a partir del año 93, comienza a haber un consistente, claro crecimiento de la cantidad de viviendas iniciadas en España, hasta alcanzar un pico en torno al 2007, a partir de lo cual cae abruptamente, ¿no? Esto, por supuesto, es el contexto de la explosión de la burbuja inmobiliaria que se dio. Pero, por supuesto, para hablar de burbujas inmobiliarias, la variable clave es la dinámica del precio. Entonces, en cuanto al precio, tomando el precio medio de las viviendas en términos de metro cuadrado en euros, nos encontramos con que a partir más o menos del año 1996-1997 comienza a haber una aceleración sustantiva, evidente, del crecimiento de estos precios, ¿no? Entonces nos encontramos con que aquí en el año 1995 estaría como en torno a 1.000 euros el metro cuadrado, pero para el año en torno al 2007 estaría casi en 3.000 euros, ¿no? Estamos hablando de precios que casi se triplican. Tomando entonces el contexto del enfoque teórico de Minsky sobre la evolución de este tipo de fenómenos, esquematizando un poco los planteamientos, encontramos 5 fases en las cuales se puede enmarcar el desarrollo de este fenómeno de burbuja inmobiliaria en España.
Tenemos un periodo primero de planeamiento de 1997 a 1999. En este periodo lo que resulta clave es la ley sobre régimen de suelos y valorizaciones, ¿no? Aprobada por Aznar en 1998. En particular, esta ley lo que plantea es que lo que hay que justificar ya no es tanto que un determinado terreno o suelo sea urbanizable, sino más bien que hay que justificar que sea, si es que no es urbanizable. En ese sentido, se da, digamos, más facilidades en el entorno institucional para que se pueda impulsar el sector, se pueda impulsar la construcción. En principio se tenía la idea de que esto pueda dar una mayor oferta de viviendas a precios bajos, pero justo por aquí también entra la especulación. En los gráficos que se presenta respecto a los beneficios del sector inmobiliario español, se encuentra con que en torno a estos años los beneficios comienzan a crecer, recuperarse y por lo tanto comienzan a ser vistos con interés, ¿no? Lo cual es propio de las etapas de planeamiento, o sea que se comienza a ver al sector con un especial interés, como que es un sector que va a generar oportunidades, y a partir de esto se da el boom, ¿no? Un boom del 2000 al 2004. Aquí el crecimiento de los precios inmobiliarios toma impulso con la llegada de más inversores, como decía, unas buenas condiciones, unos buenos beneficios, hace que los inversores se vayan dando cuenta de que aquí hay oportunidades y poco a poco van entrando, ¿no? Esto por supuesto está relacionado también con la condición de posibilidad de que España entra al euro. ¿Por qué razón? Porque una condición de posibilidad para que se den las burbujas es la disponibilidad de liquidez, la abundancia de liquidez. Entonces, con la entrada al euro, entran bastante capitales en España, hay una gran cantidad de liquidez y por supuesto esto da la oportunidad pues, de facilidades crediticias, entradas de capitales, etc. Pasamos al tercer periodo, que sería de euforia, del 2004 a inicios del 2006. Entonces, en este periodo nos encontramos que los beneficios del sector llegan a estar en torno al 20%, una tasa del 20% de rentabilidad. Esto es muy interesante y en contraste con lo que sucede en otros sectores. Entonces, comparativamente, se lo ve como una buena oportunidad de inversión y estamos en un contexto de regulación laxa. O sea, la regulación sobre el sector inmobiliario o la concesión de créditos hipotecarios no era muy restrictiva, sino más bien se daban facilidades para el otorgamiento de créditos, ¿no? En un informe del Banco de España, de Ayuso y Restoy, de hecho se hace un análisis econométrico y se termina negando la existencia de burbuja, o al menos lo que se concluye es que los precios no estarían propiamente desalineados respecto de sus fundamentos, ¿no? Esto es importante porque una de las cosas que menciona los analistas de los procesos de burbuja en fases históricas y evolución de expectativas y también en el marco de la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky, es que van a pasar periodos de negación, de que esto pueda reventar en algún momento, cosas así, ¿no? Eso es propio de la euforia. Luego está la recogida de beneficios del 2006 a inicios del 2007. Los expertos ven que todo ha ido demasiado lejos y comienza a crecer la morosidad, ¿no? Ahí también en la investigación se presentan gráficas y de lo que la morosidad había estado a niveles bajos comienza poco a poco a crecer, aunque permaneciendo todavía a niveles bajos, pero ya comienzan a darse subidas también de lo que es la tasa de interés, el Euribor, etcétera, y eso ya va a comenzar a afectar a las tasas de interés hipotecarias, por supuesto, y la sostenibilidad de esto. Finalmente, en el año 2007, cuando comienzan a cerrar inmobiliarias y ya comienzan a haber problemas evidentes, se da la llamada fase de pánico, donde sería la explosión de la burbuja y la exuberancia irracional de optimismo de la que nos hablaría Schiller comienza a ser reemplazada por una exuberancia irracional de pesimismo. Como consecuencia de la burbuja inmobiliaria en España, puntualmente tendríamos un gran aumento de la deuda de los hogares, ¿no? O sea, si los hogares contraen deuda para adquirir vivienda y los precios de la vivienda están subiendo, esto va a implicar un incremento de la deuda. Esto, por supuesto, va a estar correlacionado a continuación con los desahucios, ¿no? O sea, si no se puede pagar, una gran cantidad de desahucios. Se tuvo que intervenir y nacionalizar varias entidades financieras, principalmente cajas de ahorros, ¿no? O sea, se había estado trabajando bastante con este boom implicado por la burbuja inmobiliaria, y si revienta esto el sector inmobiliario, afecta pues
al financiero, evidentemente, más aún cuando el sector inmobiliario tuvo un importante peso. El estallido de la burbuja inmobiliaria fue un elemento diferencial de la crisis económica española, ¿no? Es decir, con el estallido de la crisis en torno al 2008 se ve afectado prácticamente toda Europa, pero España tiene un factor que hace que su afectación sea aún más grave, que es esta burbuja inmobiliaria que explota ahí, ¿no? Y de acuerdo al Observatorio para la Sostenibilidad en España, la excesiva urbanización, el excesivo crecimiento en la construcción de viviendas ha afectado a la biodiversidad. Paso entonces a la tercera parte del trabajo, ¿no? La primera habría sido los planteamientos teórico-metodológicos, la segunda el análisis del caso español desde una perspectiva histórica, y ahora vamos al caso peruano. En el caso peruano me voy a centrar en el periodo actual de posible burbuja inmobiliaria, que sería básicamente entre el 2007 y 2014. Es justo en ese periodo que ha comenzado a haber debate sobre si es que podría haber o no una burbuja inmobiliaria en el Perú. En ese contexto me ha parecido bastante interesante tomar el caso español, donde es un caso muy representativo, muy significativo en los últimos tiempos, y donde es un hecho establecido lo de burbuja, tomar esos datos, tomar ese contexto y compararlo a ver con el caso peruano, qué cosas se pueden encontrar. Pues bien, yendo a la variable cantidad, nos encontramos que si comparamos las viviendas iniciadas en el Perú en el periodo 2007 al 2013 y en España del 2000 al 2006, y lo ponemos en términos de números índice para que sean comparables los datos, por supuesto he tomado periodos distintos para que haya una correspondencia entre lo que ha sido la burbuja inmobiliaria en España y el periodo de posible burbuja inmobiliaria en Perú. Entonces nos encontramos con que en términos de números índices, en términos proporcionales, el crecimiento de la cantidad de viviendas construida en Perú ha sido comparativamente superior a lo que se ha dado en España, ¿no? Lo cual es un dato interesante. Pero, por supuesto, la variable clave para hablar de burbujas inmobiliarias es el precio. Entonces, tomando los precios, nuevamente en términos de números índice, para procurar la conmensurabilidad, la comparación más propia y pertinente de los datos, me encuentro con que si comparamos los precios inmobiliarios, datos tomados del Banco Central de Reserva del Perú de 1998 al 2014, con lo de España, base BIETS del Banco de España, de 1991 al 2007, ¿no? Igual cantidad de años para ese periodo un poco más largo. La línea roja estaría representando a España y la línea azul a Perú. Y como se ve, tienen una evolución muy similar de sus precios inmobiliarios, ¿no? Estos serían los precios por metro cuadrado. Y en el caso de Perú está solo ligeramente por debajo de España en términos comparativos. Esto es en números índices, pero hay que anotar algo interesante, que la aceleración de los precios inmobiliarios en el Perú a partir del periodo 2007, que es justo el periodo donde es que se sospecha del inicio de posible burbuja, es mayor a lo que se dio en España, donde el crecimiento fue fuerte pero más suave que en Perú, que ahí más pronunciado entre 2007 y 2014. Pero aquí hay que decir, y esto es clave, que el crecimiento de los precios inmobiliarios en el Perú no es cualquier crecimiento, sino que se ha constituido como el mayor crecimiento de precios inmobiliarios en el mundo. Esto para el periodo 2008-2014, de acuerdo a los estudios del Bank for International Settlement, referidos por BIRT. En esta gráfica nos encontramos con los precios, la evolución de precios inmobiliarios en números índices de Brasil, Perú, Hong Kong, Londres y China. Esto se hace en el contexto de un artículo donde se preguntan, ¿existe una burbuja inmobiliaria en Londres? Y dice, pues mira Perú. Entonces lo que se hace es, en la línea azul ponemos a Londres, que es la línea que tiene menos crecimiento, donde se dice que podría haber una burbuja inmobiliaria en este periodo, y se encuentra pues que Perú está muy por encima, ¿no? Este artículo es escrito en Inglaterra, entonces es interesante, ¿no? O sea, hay una discusión sobre posible burbuja inmobiliaria en Londres, y le dicen, oye, mira los precios de Perú están creciendo muchísimo más. Así que este dato es interesante. El crecimiento de precios inmobiliarios peruanos no es cualquier crecimiento. Por supuesto, para hablar con pertinencia de burbujas tenemos que ir a la variable crédito. ¿Cómo ha sido la dinámica del crédito hipotecario?
Pues bien, aquí en esta gráfica comparativa tenemos la evolución del crédito hipotecario, ¿no? O sea, de la cartera total de créditos hipotecarios en el Perú entre el 2001 al 2014 de acuerdo con los datos de ASBank, y en España del 94 al 2007 de acuerdo con la base BIES del Banco de España. Y nuevamente los datos saltan a la vista. La línea roja que representa España es muy similar a la línea azul que representa Perú. Entre el 2001 al 2014, en el caso de Perú, la cartera total de créditos hipotecarios se ha multiplicado prácticamente por 10. Un crecimiento muy significativo. Los salarios no se han multiplicado por 10, o sea, no hay variables que se hayan multiplicado lo suficiente en realidad como para poder sustentar un crecimiento tan fuerte, ¿no? Y este crecimiento del crédito hipotecario total que se da en Perú es muy similar al de España, ¿no? Esto es curioso. Yendo a otra variable, vamos a la tasa de interés de estos créditos hipotecarios. Respecto a la tasa de interés, encontramos una comparación entre el 2004 a 2014 en el caso de Perú, en base a los datos de SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, y España de 1997 al 2007, ¿no? Para que haya la correspondencia del periodo establecido de burbuja en España y el posible periodo de burbuja en Perú. Y aquí nos encontramos con que el comportamiento de la variable es similar, ¿no? Pero lo que hay diferencia es en los niveles. En el caso de Perú, las tasas son un tanto más altas. Luego, si vemos la evolución del ratio morosidad, nos encontramos también con que son muy similares, tienen una evolución muy parecida tanto en Perú como en España. Rápidamente, ya para cerrar, la respuesta a los principales argumentos de quienes niegan la existencia de burbuja inmobiliaria, ¿no? El primer argumento es que hay estudios del Banco Central de Reserva del Perú que muestran que los precios, la dinámica de los precios inmobiliarios no se había desalineado de sus fundamentos, como el estudio de Orrego del 2014. A esto hay que responder en primer lugar que en España, donde la burbuja es un hecho establecido, también se dio un estudio en el propio 2006 donde se negaba que hubiera burbuja. En segunda instancia hay que anotar que el concepto de fundamentos es muy engañoso, como bien anota Hans Lind en su paper. O sea, a veces en hablar de fundamentos puedes meter muchísimas variables y al hacer ajustes econométricos con eso, en realidad resulta difícil que algo se desalinee evidentemente de sus fundamentos. En tercera instancia, hay otros estudios con análisis econométricos, estadísticos, que concluyen que sí hay burbuja, como el de Juárez y compañía. El segundo argumento que se utiliza para negar burbuja es que aún existe demanda insatisfecha de viviendas. A esto hay que responder que aquí no interesa la demanda entendida como necesidad, sino como demanda efectiva, es decir, personas que necesitan viviendas pero tienen capacidad para financiarlas. Y en el trabajo mismo se explica que el 95% de peruanos no pueden pagar viviendas de más de $65.000. Entonces, acá hay una falta de poder adquisitivo, así que este segundo argumento tampoco sería válido. En tercera instancia, quienes niegan la burbuja dicen que los precios inmobiliarios peruanos son bajos respecto de la región. Esto es respecto de otros países de Latinoamérica. A esto hay que decir que hay que ajustar ello por el ingreso per cápita de cada país, y cuando se hace esto, este argumento pierde fuerza. El cuarto argumento al que se apela es que el ratio alquiler respecto de la vivienda, alquiler-vivienda, resulta menor a 20 años, y eso estaría dentro del estándar donde se dice que no hay burbuja. Pero el economista Paul Liras ha hecho un análisis donde toma en cuenta el valor del dinero, ¿no?, con tasas de interés de referencia, y en ese contexto calcula que estaríamos en un periodo de recuperación de 30 años. Esto sí está en el periodo de burbuja. Finalmente, el último argumento que se utiliza es que la morosidad en el Perú todavía es baja, pero ya vimos que en España también era muy baja, o sea, hasta prácticamente el periodo en que estalla la burbuja, y no, por eso no hubo problema, ¿no? Y la morosidad en el Perú ha estado creciendo en los últimos años de todas maneras, ¿no? Y finalmente, la situación del sector inmobiliario es que para finales del 2014 se percibían síntomas negativos. El presidente de CAPECO, Cámara Peruana de la Construcción, decía que había sido un año difícil. Para el 2015 se halla que el 70% de la oferta de las viviendas está por sobre los $80.000 y la gran mayoría de peruanos no pueden adquirirla, entonces un fuerte desfase entre oferta y demanda originada por un excesivo crecimiento de los precios. Luego, que el boom de la construcción ha rebasado la capacidad de planificación urbana y la capacidad adquisitiva de las familias. Eso se ha evidenciado ya en estos años. Se viene dando una perceptible caída ya de los precios, y eso está en el informe del Banco Central de Reserva del Perú del 2015. Finalmente, el 17 de julio del 2015, el gobierno peruano promulgó una ley para
generar nuevas modalidades de adquisición de vivienda, la de leasing inmobiliario y alquiler-venta en el sector, y también se ha buscado impulsarlo por medio del programa Mi Vivienda para que familias pobres puedan acceder a esto. El punto es que ya en este contexto uno se pregunta sobre la sostenibilidad de estas medidas. En conclusión, pues, existen fuertes indicios a partir de un análisis comparativo entre el caso español y el caso peruano, de que en Perú podríamos estar ante un problema de genuina burbuja inmobiliaria.